Les doy la muy cordial bienvenida. Vamos a seguir hablando acerca de los métodos autocompositivos. Ya hemos hablado acerca de los buenos oficios, que es usualmente alguien de alto rango, que es muy respetado, muy reconocido y que nos intenta ayudar a solventar un problema. Luego hablamos ayer acerca de la mediación y en la mediación vimos de que en esto ya es algo mucho más formal, ya hay días, ya hay una estructura, ya pues estamos hablando de un proceso, no necesariamente de una visita de alguien de alto rango, sino que de un proceso. Y les comentaba que la gran mayoría de ellos los dirigía, es decir, el mediador era un estado, no necesariamente una persona particular. Honduras, como parte de la región centroamericana y suramericana, solo es parte de ese 11% de los que usan la mediación, es decir, no la utilizamos mucho. Y pues existen esas teorías del por qué. Una de las teorías del por qué es que nosotros mismos hemos dicho que es la solución alterna más débil y entonces como es la más débil no la utilizamos. Luego está la otra teoría, que es la teoría de que bueno, como somos democracias, entonces, y tenemos la estadística de que solo el 2% de las mediaciones se hacen entre democracias, pues que por eso es la razón, porque somos democracias. O sea, buena noticia, somos democracias. Y la tercera teoría, que es una teoría mía, no es una teoría que ha dado ningún jurisconsulto ni ningún estudioso, es que nosotros hacemos las mediaciones, pero las hacemos de una manera altamente informal. Es decir, nos reunimos, hacemos ese proceso, pero de una manera muy, muy, muy informal. Y por eso es que quizás no queda registrada esa mediación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la conciliación y la conciliación es el tercero de los métodos autocompositivos. Entonces vamos a ver en qué consiste, de qué se trata, cómo es diferente esta a los otros que ya hemos visto. Entonces, iniciamos diciendo que la conciliación es el método de solución alterna intermedio. Es decir, el más débil es la mediación. Este es el intermedio, que es la conciliación. Y luego tenemos el más fuerte, que es el arbitraje. O sea que este está justo en medio. Por eso es que le decimos que es el intermedio. Es un proceso formal. Ya este no es que vamos a ver y vamos a hablar y todo lo demás y estamos en la misma mesa, no. Sino que esto ya es un proceso formal y usualmente está dirigido por un conciliador que es nombrado por las partes. Una de las cosas que nosotros vemos en estos procesos de conciliación es que a veces no solo es un conciliador. Usualmente no es solo un conciliador en cuestiones estatales. En cuestiones internas sí es un solo conciliador. ¿Dónde lo hemos expresado de esa manera? Lo hemos expresado de esa manera en los centros de conciliación y arbitraje, en donde usualmente solo utilizamos un conciliador. Inclusive la gran mayoría de los que somos árbitros no nos gusta ser conciliador porque el pago es mínimo. Es decir, no tenemos el pago basado en la cuantía de la demanda arbitral ni nada de esa naturaleza. Entonces, usualmente el pago es bastante bajo, solo hay uno en cuestiones comerciales locales, especialmente en cuestiones que ven las cámaras de comercio. Mientras que ya cuando vamos a un arbitraje, pues los que somos árbitros nos gusta ese arbitraje. Sí, obviamente es bastante cansado hacerlo, es un trabajo como cualquier otro, pero muy obviamente la ganancia es mucho mayor a ser solo un conciliador. Entonces, a nivel del derecho internacional privado y a nivel del derecho interno, la conciliación la vemos usualmente con uno solo. Pero en cuestiones de derecho internacional público, a veces vemos que lo que tenemos es literalmente un concilio. Un concilio es un grupo de por lo menos 3 personas que se van a unir y van a ser los que hacen las veces de la conciliación. O sea, los que son el neutral, por decirlo de alguna manera. En estas conciliaciones que ustedes están viendo en este momento en pantalla, que nos dice que son nombrados por las partes, justamente ese es un aspecto muy importante, de que tanto la parte que se siente agraviada como la parte que es el agresor, se ponen de acuerdo en quién va a ser ese conciliador. En otras palabras, se ponen de acuerdo en quién es el que va a resolver de alguna manera este conflicto que nosotros tenemos, que esté emergente
o que está en el momento, ¿sí? O sea, en función. Una de las cosas que tenemos debido a lo que vimos ayer justamente de la mediación, de que tenemos la ONU y todas sus dependencias, es que nosotros ahora podemos nombrar de conciliador a un órgano conciliatorio, como cual, como un CITRAL, como ICSID, que tienen bastante historia en poder resolver estas cuestiones a nivel de conciliación. Igual sucede con la Organización Mundial del Comercio, que es un poquito más nueva, porque antes era el GATT. La Organización Mundial del Comercio también hace conciliaciones. Entonces, vamos y utilizamos ya un concilio que existe, es decir, un grupo de personas que ya existen, que son expertos en esa materia y que nos pueden dar una resolución. La otra cosa que deberíamos de saber es que es usado para restablecer o reparar una relación que está quebrada. En otras palabras, nosotros lo que queremos hacer es, ya tenemos el problema, ya está el conflicto. Y nosotros lo que queremos hacer con esa conciliación es evitar, primero que todo, que eso llegue a algo mayor y segundo que todo, restablecer o reparar esa relación para que quede igual de buena a como era antes. En otras palabras, nosotros aquí como conciliadores lo que queremos realmente hacer no solo es resolver el problema que se tiene en el momento, sino que buscar por qué es que ese problema surgió para que nosotros podamos darle una respuesta que realmente pueda ser valedera con el tiempo, que perdure con el tiempo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos que hacen los conciliadores muchas veces es que ellos buscan el porqué de las cosas. En otras palabras, ellos no solo analizan el conflicto, ellos analizan la controversia. Muy importante esa parte, justamente por este trabajo en casa que ustedes tienen acerca del análisis de su controversia. En otras palabras, el conflicto es el que tenemos ahorita, que está estallado en nuestra cara, que vemos que están el problema latente, pero la controversia es lo que está atrás de ese problema latente. La controversia es lo que está atrás de ese conflicto. El conciliador se reúne con las partes de manera separada. ¿Con qué finalidad hacen esto? Primero que todo, porque si me reúno con ellos y no les pido un escrito, ellos pueden decir cosas que quizás no podrían decir en un escrito, ¿cierto? Quiero que lo piensen. Si yo le digo a alguien, mira, tenés que hacerme un escrito de demanda, ellos van a poder realmente ser tan francos a como que si yo les digo, sentate conmigo y platícame a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué piensan ustedes? Dice que no, Amy. No, que Amy, cuénteme. Abogada, porque uno cuando está dando a veces dice cosas que de repente cuando las está escribiendo las piensa más, va a fundamentarse porque lee, analiza la situación, mientras cuando se está dialogando frente está viendo a la persona y uno como que también la forma de expresarnos ya cambia la situación al momento que uno va a hacer un escrito. Correcto. Entonces, lo primero que resalta de esto es que sí, es un proceso que está basado en leyes, que es formal, pero que tiene estas cosas que son informales, como vamos a reunirnos para platicar, ¿sí? O sea, ya, nos vamos a reunir de manera separada y nos reunimos de manera separada por algo muy sencillo. Quizás cuando usted no esté en la sala, yo puedo decir cosas que no diría si usted estuviera ahí, ¿cierto? Puedo decir inclusive, es que en realidad este ni siquiera es el problema. El problema verdadero que yo tengo es otro. El problema verdadero que yo tengo es este y en realidad yo estoy reflejándolo de esta manera, ¿sí? Dígame, Zoraida, que nos pueden quedar temas. Claro, por escrito nos pueden quedar temas sin tocar, nos dice Zoraida, claro. Temas que quizás no convengan decirlos, ¿cierto, Zoraida? Exacto, exacto. Entonces, ese conciliador, ya sea que es una sola persona o que son varias personas, les recuerdo que siempre va a ser número impar. Si ya llevaron sus procesales, saben la importancia de que sea un número impar, pero va a ser un número impar siempre.
ese conciliador, ese consejo de conciliación, lo que va a hacer realmente es reunirse de manera separada para escuchar qué es lo que cada una de las partes realmente quiere decir, lo que realmente siente que es el agravio verdadero. Inclusive nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces el que está señalado como el agresor no necesariamente fue el primero en agredir, sino que muchas veces está respondiendo a una agresión. Entonces, todas esas cosas nosotros la vemos de una manera separada. Una vez de que nosotros ya tenemos lo que en inglés llaman la búsqueda de los hechos, fact finding, la búsqueda de los hechos, doble F, se le dice en inglés FF. Una vez que nosotros ya hemos hecho eso y que ya el conciliador o el panel de conciliación tiene una idea de qué es lo que está sucediendo, tiene una idea de qué es lo que verdaderamente está sucediendo, pasamos a la segunda fase. En esa segunda fase, nosotros lo que hacemos es que ya nos reunimos de una manera conjunta. Es decir, vamos a ir a una sala, nos vamos a sentar en mesas separadas porque obviamente las relaciones están quebradas. O sea, en estos momentos las relaciones no están buenas cuando nosotros vamos a una conciliación. Entonces, para evitar las cosas, nos vamos a sentar en mesas separadas. Usualmente el conciliador se va a sentar en una mesa que tiene un estrado, es decir, que está un poquito elevada. ¿Para qué? Para comandar respeto. Es para eso, son cuestiones psicológicas que nosotros usualmente las vemos ya en los procesales. Esas cuestiones psicológicas de por qué el juez está elevado, por qué una parte está a mano derecha del juez, por qué una parte está al lado izquierda de un juez, pues exactamente lo mismo con una conciliación. Usualmente está elevado el conciliador, de mano derecha está el que está interponiendo la acción, de mano izquierda está el que se defiende de la acción, inclusive en esta conciliación, ¿verdad? Entonces, el primero que la interpuso, el primero que acudió a esa conciliación es el que se va a sentar a mano derecha. Y platicamos acerca del por qué nosotros estamos en esa conciliación. Algo bien interesante sucede en la legislación interna de Honduras, en donde nos dicen que se tienen que presentar escritos en ese momento. Eso no sucede en el derecho internacional público. En el internacional privado sí puede suceder. Una compañía que no es de Honduras con una compañía que es de Honduras y tienen que presentar los escritos. En otras palabras, estamos hablando de cuestión internacional privada. Eso sí sucede dentro de la legislación de Honduras, en donde se les pide que presenten un escrito. ¿Por qué? Para que formalicen su posición. Pero ya cuando estamos a base del derecho internacional público, en donde estamos hablando de los estados, no se les pide un escrito. ¿Por qué no les pedimos escrito? Justamente por ese trabajo previo que hizo el comité, el concilio o el único conciliador, en donde ellos fueron los que realmente investigaron el porqué de la cosa, el porqué de la acción. Entonces no les pedimos que presenten ese documento. Esa es una gran diferencia que existe. Donde ustedes pueden encontrar eso de que les exigen un escrito en la Ley de Conciliación y Arbitraje y en los reglamentos del Centro de Cortés y en el Centro de Tegucigalpa, sí, en el Centro de Tegucigalpa y en el Centro de Cortés. Les confieso que no he leído el reglamento del Colegio de Abogados, el reglamento de conciliación y arbitraje del Colegio de Abogados, porque honestamente no me he quedado tiempo. Entonces, se los confieso, no lo he hecho, no me he actualizado en ese aspecto de cuál es el proceso que ellos tienen, pero seguramente ellos van a respetar lo que dice la Ley de Conciliación y Arbitraje y van a pedir un escrito en este momento, en el momento en donde se reúnen las dos partes. Entonces, eso lo podemos aplicar en el derecho internacional privado, pero en el derecho internacional público no presentamos escritos en ese momento, para nada, no presentamos, sino que lo que hacemos es sentarnos los tres, el comité que hizo su investigación y las dos partes, y platicamos acerca de qué es lo que está sucediendo, y el conciliador tiene ahí un papel que es bastante difícil. Si usted es el único conciliador, es muy difícil. Si usted está en un panel, pues uno se siente apoyado. Esa es la realidad. Cuando uno está en un panel, uno siente pues que tiene el apoyo del resto de los panelistas y usualmente solo es el presidente del panel
el presidente conciliador, el que habla durante estas sesiones. Los otros conciliadores están muy calladitos, están viendo qué es lo que está sucediendo y usualmente lo que llega a suceder es que ese conciliador, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, si cree que con intervenir va a ayudar a las dos partes, entonces habla. En otras palabras, es raro que hable. Eso es lo que realmente queremos decir, es raro que hable, porque usted ya se ha reunido con el resto de los conciliadores y han llegado a un acuerdo de cómo van a fluir las cosas, para que obviamente ese panel no llegue más bien a herir a ese deseo que tienen las partes de conciliar. Entonces ese es como el segundo paso. Primero el panel o el conciliador se reúne de manera separada y luego se reúne de una manera conjunta con las partes. Algo bien interesante que nosotros deberíamos de tener claro es que el conciliador no tiene jurisdicción legal. En otras palabras, cuando yo no tengo jurisdicción legal como conciliador, significa de que yo no puedo ir a pedir que un testigo venga y me dé su testimonio, me rinda su testimonio. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna habilidad legal de que eso suceda. Yo puedo pedir a las partes, óigame, ¿no pudiera por favor venir fulano de tal a contarnos qué es lo que está pasando? Pero la parte se puede negar. Otra cosa muy interesante es que cuando yo no tengo jurisdicción legal, eso significa de que yo puedo ser de Zimbabue y estar viendo un caso de Francia. Eso significa de que yo puedo ser un conciliador de Afganistán y estar viendo una cuestión de China. Es decir, que yo no estoy atado a un solo territorio, sino que yo estoy atado a lo que las partes realmente digan que ellos quieren decir, que ellos quieren hacer y dónde lo quieren hacer. Entonces no tengo jurisdicción legal, que eso lo que significa es no puedo tener dominio, no puedo dictaminar ni exigir que un lugar en específico siga lo que yo digo. Eso lo que les tiene que realmente, darse cuenta cuando yo les digo que no tienen jurisdicción legal, cuando yo les digo que yo no tengo la habilidad ni siquiera de llamar a un testigo, eso lo que les tiene que resaltar a ustedes es, y entonces, ¿en qué queda lo que ese panel conciliador diga? ¿En qué queda, si usted no tiene una jurisdicción, en qué queda lo que vaya a resolver ese panel? Pregunta del millón, ¿verdad? La respuesta es que usualmente cuando nosotros hacemos una conciliación, no estamos buscando que quede nada por escrito. No estamos buscando que quede nada en donde yo pueda ir y coger el documento y decir, y ahora lo voy a ejecutar. Eso no es lo que estamos buscando. Esa no es la finalidad de la conciliación. La finalidad de la conciliación es restablecer la relación. ¿Para qué? Para no llegar a un arbitraje, para no llegar a algo jurisdiccional. No queremos llegar a eso. Lo que queremos es evitar que se llegue a eso. Entonces es una perspectiva distinta. Yo aquí no estoy ante un proceso donde voy a tener una sentencia. Aquí yo estoy ante un proceso en donde quizás yo puedo recobrar un amigo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer con una conciliación. Obviamente, si no tengo jurisdicción legal, no tengo la autoridad de evacuar pruebas. Tal como les dije con los testigos, yo no puedo evacuar ninguna otra prueba. Documentos, no, la parte me lo puede presentar, pero yo no es que voy a decir queda admitido en algún expediente, no, eso no va a suceder. Nosotros lo que vamos a hacer es que como parte de los documentos totales, o sea, de un todo que queda en un folder, lo vamos a meter, lo vamos a anexar, pero eso no significa de que hemos validado que sea cierto, de que las partes estén de acuerdo que ese sea el documento, de que las firmas sean las que tienen que estar, o sea, no hacemos algo tan formal, tan legal, al ver estos documentos que ellos nos presentan, y usualmente presentan bastantes documentos. No podemos llamar a testigos, no podemos llamar a peritos, no podemos llamar a ningún experto, nada de eso lo podemos hacer. Obviamente no podemos ver medios de reproducción técnicos, nada, o sea, todos los medios probatorios que ustedes conocen, nosotros no los podemos evacuar. Las partes lo pueden presentar
usualmente le anuncian en esas reuniones separadas, fíjese que yo quisiera presentar tal cosa. Y entonces, cuando llegue el momento de reunirnos de manera conjunta, entonces el panel de conciliadores les dice, señores del estado de Nigeria, fíjense que los señores del estado de Sudán quisieran presentar un video de drones. ¿Ustedes aceptan que se presente para que nosotros podamos hablar acerca de lo que ahí sale? O sea que todo es muy sutil, todo es muy gentil, todo es para querer realmente resolver un problema que estamos viviendo. Y pues como les estaba diciendo, pues no se emite una resolución. O sea que nosotros no estamos ante una sentencia, no estamos ante un laudo, no estamos ante nada que realmente sea con un efecto ejecutorio. Es decir, no puedo ejecutar lo que la conciliación ha resuelto. Entonces, ¿en qué queda? Esas conciliaciones quedan en lo que nosotros llamamos acuerdos verbales o pactos de caballeros. Esos pactos de caballeros o acuerdos verbales se sellan con un apretón de manos, literalmente. Literalmente se sellan con un apretón de manos. ¿Qué efecto tiene eso? Es un efecto psicológico. El hecho de que yo vaya donde alguien que yo he quebrado una relación y realmente yo le pueda decir, mira, vamos a intentar resolver las cosas. Vamos a intentar que esto no siga sucediendo. En otras palabras, podemos llegar a que alguien que nosotros mirábamos como un amigo y luego vimos como un enemigo pueda volver a ser nuestro amigo. Y eso es muy importante. Tener amigos es muy importante, tanto en la vida personal como en la vida de los estados. Es sumamente importante tener amigos. Entonces, esa parte del acuerdo verbal o el pacto de caballeros es lo que deja como en manos de la buena fe. Sí, yo voy a actuar de buena fe. Yo te dije que voy a detener tal acción o voy a permitir tal acción y tú me dices que vas a responder de una manera similar. ¿Sí? Entonces es un pacto de caballeros. Nuevamente repetirles, no adjudica un caso. No dice quién es el que tiene la razón. No dice quién es el que está en el error. No dice nada de eso. No condena a nadie. No absuelve a nadie. O sea que en realidad el efecto no es un efecto meramente legalista, sino que es un efecto de restablecer lo que hemos perdido. Y obviamente, si yo no digo quién es el culpable, quién es el inocente, pues el conciliador no puede otorgar indemnización. Esa parte es muy controversial por un tema muy especial, por las costas en las cuales se incurren. Ese conciliador o esos conciliadores no trabajan de gratis. Sí les dije, ganan menos que un árbitro, porque es la realidad, ganan menos que un árbitro, pero no trabajan de gratis. Si tienen que movilizarse, se tiene que pagar los viáticos. Y además, todas las personas que andan en esa conciliación de un estado o de otro estado, tienen que pagar para estar sentados en el mismo lugar. Hoy en día, debido a la pandemia, pues entonces estamos usando tecnologías como Zoom, tecnologías como WebEx, como Google Meet para hacer estas conciliaciones, pero la realidad de las cosas es que la mayoría de ellos prefieren no utilizarlas. La mayoría de los estados prefieren que no se utilicen los medios tecnológicos por el hecho de que yo puedo grabarlos. Esa parte como que no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque estamos hablando de por qué estamos en una mala condición y estamos queriendo resolver esa mala condición. Entonces imagínense que Amy empiece a decir, pero es que El Salvador tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y luego de 5 o 6 meses que tomó la conciliación, ustedes llegan a un acuerdo, pero ellos grabaron todo lo que dijo Amy, pues entonces después lo pueden sacar. Y pues miren lo que dijo Amy. Amy dijo que El Salvador tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces ellos no tienen buena fe. Miren cómo están hablando de nosotros. Entonces los estados intentan evitar que sean por medios tecnológicos, intentan que sea en persona, que se haga la conciliación. Usualmente intentan que no ingresen ni siquiera celulares a la sala donde se va a estar dando esa conversación. Algo que, bueno,
Me tocó vivir, pero no como conciliadora, sino que como negociadora, cuando nosotros estamos en los cuartos que se denominan informales. Eso es otro rollo, señores. Cuando estamos en las charlas informales, en las negociaciones informales, no puede ingresar celular. Lo único que puede ingresar es un huevito que solo acepta llamadas y envía llamadas. Usualmente lo dejamos en una mesa retirada a todas las pláticas que se están dando adentro de una caja que está insulada, porque lo único que yo puedo hacer con ese huevito es literalmente ir, coger el huevito y pedir instrucción. ¿Está bien que yo haga esto? ¿Está mal que yo haga esto? Y entonces queda literalmente en una caja insulada para que no puedan grabar nada de lo que está sucediendo. Esto, que yo no vivo sin mi café. Le abren su café, tienen un vaso, los guardias que están afuera de la puerta, echan el café en el vaso para ver si usted no tiene nada de grabación y se lo vuelven a meter de vuelta al vaso. Eso también me tocó vivir. Le revisan no solo de manera manual, qué es lo que anda puesto, sino que también le revisan los bolígrafos. Los bolígrafos, a menos que sean así como este que tengo en este momento, un bolígrafo Bic, es raro que se lo dejen ingresar porque pueden haber cámaras, pueden haber audios que usted puede esconder en ellos. Usualmente es de las pocas aulas o de las pocas salas de negociación en donde la temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit, o sea, una temperatura normal en la que podamos andar sin sacos. ¿Por qué? Porque en el botón del saco yo también puedo poner cámaras, poner de todo. Anteojos, se los revisan con un aparato para ver si adentro de los anteojos usted no tiene nada para grabar. O sea que estamos hablando, muchas veces las personas dicen que exagerados que son, pero en realidad, si yo lo que quiero es hablar de una manera abierta, que no quede nada grabado, que solo quede tal vez el mal sabor en la boca de lo que usted me vino a decir, pero que al final del día podamos resolver, entonces podemos realmente llegar a una resolución a un problema que nosotros tenemos, que no va a tener un efecto legal, meramente hablando, pero que puede resolver esa relación que está quebrada. ¿Tienen preguntas acerca de la conciliación o les ha quedado clara? Totalmente claro, abogada, muy claro para mi persona. Okay. Dígame, Bill. Bueno, voy a ver si puedo con la cámara encendida porque he tenido mala señal. En esto de la conciliación, abogada, bueno, usted en el desarrollo de esta asignatura nos ha expuesto diferentes experiencias. Y dentro de esas experiencias nos ha hablado de personas que participan de diferentes contextos por funciones, que hay características que son muy particulares de las personas. En este caso, en las partes, vamos a encontrar personas que son pasivas y otras que no son pasivas. Entonces, quisiera preguntarle, como existe todo este tipo de restricciones, evitando que más bien lo que ya va, aquel tema que está en controversia, en conflicto, que va de repente en esa reunión, en esa conciliación, se puede solucionar, ¿verdad? Entonces, pero también podría darse que en esa conciliación se pueda hacer más gravosa porque la persona, por el estado de ánimo de la persona, porque se pueden caldear los ánimos. Ahora, mi pregunta es, ¿se habrá dado en algún momento que llegue a un extremo? Porque esto, como usted dice, acá se puede hablar al estilo catracho, ahí se puede hablar que se haya sobrepasado los límites de esa plática diplomática, de esa plática con respeto a la otra parte o respeto, digamos, al conciliador y que se haya salido de control, pues, porque esto puede pasar, ¿verdad? Porque son situaciones entre humanos y los humanos, usted sabe que de una u otra manera pierden el juicio. Entonces, no sé si habrá pasado alguna experiencia de esa, abogada. Mire, yo personalmente nunca he estado en una conciliación de derecho internacional público. No he estado. No he estado como parte y tampoco he estado como conciliadora. Eso no lo he hecho. Eso no es algo que yo he experimentado.
Lo que sí he experimentado es lo que mis colegas me cuentan, eso sí, y lo que mis profesores me han contado, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Así como yo les cuento, así mis profesores me contaban a mí. Dicho sea de paso, a nivel de maestría hay una clase que se llama conciliación. O sea que nos tardamos una clase entera a nivel de maestría viendo la conciliación. Entonces, usualmente el que da la clase a nivel de maestría, bueno, a mí me tocó la experiencia que el conciliador era mi profesor en otra de las clases, que también me daba la clase de conciliación, y a él le había tocado estar en conciliaciones mercantiles. Y algo que él me decía era que se ofendían entre ellos hablando acerca de dinero. Es que esto me representa a mí tantos millones. ¿Y a mí qué me importa? Si yo soy Estados Unidos, ¿qué me importan tus 2 millones? Entonces ellos se ofendían de esa manera, hablando de dinero. Pues si es que en cuestiones comerciales es el dinero, ¿verdad? El tilín lo que cuenta. Entonces sí, inclusive nos comentó que una vez, obviamente la conciliación, estamos tratando de restablecer la amistad, entonces llevamos cafecito, llevamos donitas, llevamos pancito, pues se agarraron con la comida, se tiraron la comida y le dijeron, bueno, inclusive fue por algo accidental que sucedió. En inglés las almendras que son con confite, los gringos a esas almendras que son enconfitadas, usualmente nosotros la vemos en las bodas en Honduras, no sé si saben de lo que les hablo. Esos, los gringos le llaman almendras de Jordania, así le llaman. Ese es el nombre que ellos le han dado a esa almendra, almendra de Jordania. Pues estaban hablando y una de las partes era Jordania y entonces justamente uno de los del panel de conciliación sacó una fuente de las almendras y dijo, qué ricas las almendras de Jordania. Grave error, porque el otro era un país del Medio Oriente y dijo, ¿y cómo que son almendras de Jordania? ¿Quién dijo que eran almendras? Y entonces dice que fue un escándalo por algo que él trató de hacer como para hacer las cosas más amenas. El perfil que usted tiene que tener, usualmente somos negociadores privados, los que estamos adentro de las conciliaciones, especialmente si estamos representando a las partes. Y el conciliador usualmente tiene que ser una persona que tenga experiencia, ya sea como árbitro, esa es la que más se busca, que haya tenido experiencia como árbitro o como juez, especialmente si ya estamos hablando de nivel de magistrado de Corte Suprema, ni siquiera magistrado de apelación, magistrado de Corte Suprema. ¿Por qué? Porque estas son personas que ya saben que es una presión, ya saben lo que es decir no tengo comentario, ya saben qué significa tener que mantener el silencio, aunque no se quiera mantener silencio. Entonces, usualmente el perfil de los conciliadores son personas que tienen experiencia ya en el mundo del arbitraje o en el mundo ya del más alto nivel de la jurisdicción. También tenemos conciliadores que han sido parte de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia, que pues obviamente por ellos ser del más alto nivel del ámbito jurisdiccional, pues ya también saben lo que es una presión, ya saben lo que son amenazas, ya saben todas esas cosas, ya para ellos es nada, ¿verdad? Quizás les quita el sueño una noche, pero ya. Pero si a uno de nosotros nos llegan a hacer ese tipo de amenazas y a parquearnos carros enfrente de la casa, pues perderíamos el sueño mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es el perfil de los conciliadores, son personas que son neutrales, personas que tienen sentido del humor, personas que, inclusive algo que me he fijado mucho yo acerca de los conciliadores, personas que son padres, ya sea mamá o papá, que son padres y saben cómo amedrentar la situación, porque yo no sé ustedes, los que son papás aquí, cómo manejan a sus hijos, pero yo he visto padres que, muchacho, tranquilícese, explíqueme por qué está gritando, a ver usted, explíqueme por qué está gritando usted, y entonces hacen esas conciliaciones en su casa, y saben que a veces no necesariamente tenemos que hablar sobre el tema de por qué se están peleando, sino que decirles, vamos a ver una película. Entonces, una característica usual que he visto yo en los conciliadores es que son padres de familia. Ese es algo muy interesante que he visto en los conciliadores. Dígame, Bill. Sí. Otro aspecto que usted mencionó, abogada, fue de que el conciliador no tiene toda la facultad, toda la atribución de poder tomar decisiones. Siempre está a la despensa de una opinión de alto nivel de repente, o de que, o quién es el beneficiario, la parte beneficiaria de la conciliación, porque por lo que representa de repente lo sensible de lo que va a conciliar. Entonces no está completamente autorizado, solo es una representación, y si hay un tema que él considera que puede fallar en una toma de decisiones,
lo consulta, ¿verdad? Entonces solo es una representación, pero tiene que, la decisión que va a tomar o la postura que va a tomar debe estar consensuada con a quién está representando. Correcto. O sea, algo muy interesante que tenemos que ver acerca de los conciliadores es que ellos no toman decisiones. Ellos están ahí como guía. Sí, ellos usualmente son mi profesor es el que les estoy comentando, John Jackson, que era el que daba la clase, nos decía, es que a veces yo tengo que guiar a los que antes miraban y ahora están ciegos. Porque a veces el enojo lo puede llegar a cegar a uno. Entonces él decía, una de las cosas que yo viví es que yo tenía que ser la guía de los ciegos. Yo tenía que dar el paso, decirles cómo era que tenían que continuar, decir qué cosas deberían de ellos hacer, pero como sugerencia. Ya si el ciego quería irse por su lado, pues ese era asunto del ciego, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto también interesante acerca de los conciliadores, que ellos en realidad no tienen una manera de exigirle a las partes que hagan algo, de exigirle a las partes que presenten algo, nada de eso pueden hacer ellos, sino que nada más guiar la conversación. Ese es bastante, ¿verdad? Interesante ese punto de vista de cómo son esas conciliaciones. Me preguntó que si había habido alguna conciliación que había fracasado. Sí, hubo una conciliación entre Argentina, vamos a ver si me acuerdo bien. Era Argentina con Paraguay. Argentina con Paraguay. El que estaba guiando las conciliaciones, les estoy hablando de principios de los 1900. Lo sabemos porque las partes lo han dicho, ¿sí? No porque ha quedado documentado en algún lado. Ellos usualmente han tenido un problema fronterizo, que hasta el día de hoy podemos ver que tienen problema fronterizo Argentina y Paraguay. Y durante la conciliación llegaron a los golpes. O sea que el conciliador no pudo evitar que las personas que representaban a los estados soberanos no se insultaran tanto que llegaran a los golpes. Inclusive en aquel entonces todavía se daba eso de que vamos a ponernos de espalda a espalda y vamos a caminar y vamos a darnos la vuelta y vamos a disparar. ¿Sí? Eso todavía se daba. En inglés eso se llama duel, en español no recuerdo ahorita el nombre de cómo se llama eso, pero se amenazaron con hacer esa acción de la insultada que ellos sentían que habían percibido de esa conciliación que se había dado. Entonces sí, tenemos históricamente conciliaciones que más bien han quedado peor. Inclusive esos negociadores que estaban ahí en esa conciliación dijeron, yo nunca me vuelvo a sentar en una mesa a hacer esto es una payasada, etcétera, ¿verdad? Entonces sí hemos tenido conciliaciones que han acabado mal y que pues hasta el día de hoy subsiste el conflicto, hasta el día de hoy subsiste la controversia. O sea, hasta el día de hoy Paraguay y Argentina tienen problemas fronterizos. O sea que no estamos inventando la rueda. Pero sí hemos tenido algunos que han tenido éxito. Usualmente los que hace el ICSID, los que hace un Citral, esas conciliaciones de la OMC, usualmente tienen bastante éxito. Usualmente porque reparan la relación comercial. A veces nosotros no entendemos que las relaciones comerciales se descomponen por cosas que no son comerciales. Y esa es como una parte bien difícil que nosotros entendamos. ¿Por qué si a los dos estaban teniendo un beneficio, se descompuso esa relación comercial? Eso es bien difícil. Se lo digo muy en serio. Nosotros como abogados a veces queremos pensar únicamente de manera lógica. Si los dos estaban teniendo beneficio, si no había ningún problema, ¿por qué es que ustedes pararon esa relación comercial? Y luego nos damos cuenta de que puede ser de que es que el hijo de la nieta del suegro del no sé quién abrió una fábrica y entonces hay que darle el contrato a él y quitárselo al que había sido mi amigo. Esas cosas de la vida real que son a veces muy mal entendidas por los abogados, porque sí, es la verdad, nosotros somos altamente lógicos y queremos entender el por qué desde un punto de vista lógico y no desde un punto de vista sentimental y no desde un punto de vista inclusive familiar. Y entonces cuando nos sentamos y platicamos las cosas y se dan cuenta las dos partes de lo que están perdiendo, entonces se recobra la relación. Se dan cuenta de que quizás no fue muy buena idea darle el contrato al hijo de la suegra de la... No, tal vez es mejor idea dejárselo al que me daba buenos resultados.
Entonces, todas esas cosas son bien interesantes. Todas esas cosas las mira la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el ICSID y UNCITRAL. Y entre ellos realmente han llegado a tener mucho éxito con las conciliaciones. En cuestiones comerciales, como les digo, sí ha habido mucho éxito. En cuestiones territoriales, las conciliaciones históricamente no han tenido éxito. Más bien han tenido momentos en donde más bien ha habido más crisis, donde ha habido amenazas, a muerte, a cosas de esa naturaleza. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna duda? Ok. Mañana nos vamos a reunir para hablar sobre un tema que no está en las diapositivas, que yo les preparé de una manera adicional, que no va a entrar en examen. Yo sé, no va a entrar en examen. Pero que muchos de ustedes me han demostrado que tienen interés sobre eso. El tema del cual les voy a hablar mañana es del escalafón de Honduras, meramente, y cómo ese escalafón se maneja a nivel de Honduras y en el exterior de Honduras. Vamos a hablar acerca de qué son misiones, qué son embajadas, qué son consulados, qué es lo que ellos miran, ¿sí? Y vamos a ver los puestos. Eso que es muy importante, ¿verdad? El tercer secretario, segundo secretario, hasta llegar al puesto más alto que es embajador, según el escalafón diplomático que nosotros tenemos. Entonces mañana les voy a hablar sobre ese tema. Ese es el tema que vamos a evacuar. Si no les interesa el tema, pues se pueden tomar el día, pero sí es un tema bastante interesante. Se los digo muy en serio, no porque es algo que yo viva, ni tampoco porque es algo que yo doy en una clase de maestría, sino que realmente porque es en condensado qué es lo que nos dice esa ley del escalafón diplomático. También tenemos un manual del escalafón que básicamente es copy-paste de la ley. Se los digo muy en serio, le cambian ciertas palabras, pero es copy-paste el escalafón y la ley. El escalafón de la ley y el manual del escalafón, así es como se llama. Entonces mañana vamos a platicar sobre eso. Si tienen cualquier pregunta, pues con gusto las podemos resolver, tanto de los medios autocompositivos, que fue el tema de esta semana, como del escalafón, que es el que vamos a ver mañana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro? Excelente, excelente. Ok, Excelente, bueno. abogado, gracias. No nos perdemos mañana la clase. Perfecto, muchachos. Entonces los espero Allí mañana, los que estaremos. deseen la charla. Los espero mañana y que espero que tengan una muy buena noche. Los que no miro mañana, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Gracias, abogada. Buenas noches. Gracias, Good night. abogada. Buenas noches. Bye, bye.